que está publicado en su perfil, que lo pueden ver, habla de las diversas alianzas que realizan los partidos políticos para llegar a las elecciones, ¿no? Para llegar a disputar las bancas. Es un libro muy interesante que traté de comprarlo y no pude, así que en un ratito le vamos a pedir que nos recomiende dónde lo podemos encontrar. Eh, y bueno, este libro del que vamos a hablar ahora es una compilación de la cual él estuvo a cargo. Es un libro digital, es sobre los 20 años de la crisis del 2001. Es un compilado que bueno, realizó él y Gastón Pérez. Fue editado por China Editora, una editora independiente, bastante interesante también. Y bueno, ya como veo que está entrando todo el equipo, voy a invitarlo a hablar. Facundo, estás por ahí, ya tenés habilitado el micrófono. Facundo Cruz, que está con nosotros. A ver si le acepta el micrófono. A ver, ahí entró. Hola Facu, ¿cómo estás? Ahí está. Te A cambié ver. el apellido por un ratito, disculpa. No hay problema, no hay problema. Ahí quiero saber si se escucha bien porque te voy a confesar, la primera vez que participo de un Twitter Spaces como hablante y no como oyente. Ah, mira, Sí, se escucha bárbaro. se escucha muy bien. Acá estamos el equipo completo. Está Vikingo, está Mirko y Buenas está noches. Kim, que en un ratito va a estar sumándose también. No sé si hablando, pero ya desde la producción sumando preguntas. También los invito a quienes están escuchando. En un rato nada más vamos a abrir micrófonos para que puedan preguntarle lo que quieran a Facundo. Bueno, quiero hablar primero de tu perfil, ¿no? Todo lo que has estudiado, no me alcanza el espacio, eso que es infinito el espacio, para contar un poquito de lo que vos estudiaste. Sé que te dedicas mucho al análisis de la política, bueno, que eh, sos politólogo básicamente, porque traté de resumirlo en una palabra y me fui con esa. Eh, Comentame, bueno, un poquito de tu formación, un poquito de lo que venís trabajando. Bien, bueno, primero, Julieta, y a todo el equipo, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero placer conversar con ustedes y bueno, con todos los oyentes que se están sumando. Sí, efectivamente, yo estoy en ese mundo de la profesión que nos denominamos politólogos, politólogas, ¿no? Que Mm. estudiamos ciencia política. Yo estudié entre el año 2005 y 2010 en la Universidad Argentina de la Empresa una carrera que se llama Gobierno y Relaciones Internacionales, que en realidad es una forma marketinera de decirle ciencia política y diferenciarse de sus otros competidores, pero abuelo de pájaro, estudié ciencia política. Por ahí con un foco un poquito más en la dimensión internacional de la política y en el funcionamiento del gobierno, que era bueno la idea de ese plan de estudios, pero después yo fui orientando mi carrera profesional hacia el mundo de las elecciones. Bueno, tuve un paso por trabajo en la gestión pública, unos años, fui primero asesor, después funcionario, con mis noveles 25, 26 años, y después de a poco me empezó a gustar mucho la disputa democrática por el poder, ¿no? Las elecciones, cómo funcionan los actores partidarios, la política de la rosca que se llama, las negociaciones, los acuerdos, y me entusiasmé mucho con el mundo y también gracias por pasar al chivo de lo que fue mi primer libro, que se llama Socios, pero no tanto, Partidos y Coaliciones en la Argentina 2003-2015, que es de editorial Sí. Eudeva. Aprovecho y también te respondo a tu primer interrogante, se consigue en editorial Eudeva, hay una versión ebook, y si no, por el sitio de Eudeva, que creo que es eudeva.com.ar, si la memoria no me falla. Ahí se consigue el libro. Bueno, a mí me gustó mucho el estudio de las coaliciones. Me encontré, siendo más joven, con un libro que escribió María Matilde Olier, una politóloga argentina recientemente bueno, fallecida, que fue profesora mía, una mujer muy respetada de las ciencias sociales argentinas. Y ella trabajó sobre lo que fue la alianza, la formación, el proceso de formación de la alianza, que es un experimento muy interesante de coalición política en Argentina, y marca algunas pautas, bueno, de lo que posteriormente fue un poco el fracaso de la alianza como gobierno, que bueno, justo estamos en conmemoración de esa época, ¿no? En estos Sí. días. Y yo empecé como por la negativa con ese tema, ¿no? La alianza era un proyecto muy, muy interesante, mis viejos estaban muy entusiasmados con la alianza,
cuando nosotros llegamos a Buenos Aires, se encontraron con Chacho Álvarez, con Graciela Fernández Mejide, con un movimiento muy interesante que estaba ocurriendo ahí, se entusiasmaron con la alianza y después yo los vi profundamente decepcionados. De hecho, me acuerdo claro, en el 2001 decirle, mi viejo quería votar a Clemente, entonces creo que fue mi primera reacción politológica al decirle, luchaste tanto para recuperar la democracia en el 83, ahora vas a votar a nulo. No me parece, le dije. Creo que me escuchó porque de todas las boletas que hubo en ese 2001 eligió una y mi vieja también. Entonces, de esa, bueno, de ver esa decepción, empecé a tratar de entender cómo es que las coaliciones tienen que funcionar, porque si la alianza fue un fracaso en Argentina, había un caso muy exitoso en Chile de la concertación y un caso otro también exitoso en Uruguay, que era el Frente Amplio. Entonces empecé a meterme en ese mundo, ¿no? De las coaliciones, de los partidos, de las elecciones, y eso me fue llevando a mi rumbo profesional. Hice un posgrado en estudios electorales en la Universidad de San Martín, después continué con el doctorado. De hecho, bueno, el libro publicado en UDEVA es mi tesis de maestría. Y después, bueno, continué con el doctorado, escribí otra tesis también y bueno, me empecé a perfeccionar en cómo es que se compite por el poder político en todo el mundo. Y bueno, a partir de ahí también, hoy en día escribo un newsletter quincenal que se llama La Gente Vota en cenital.com. No sé si se puede pasar chivos de otros medios Sí, periodísticos todo acá. lo que quieras. Sí, sí. Y desde abril, bueno, estoy analizando elecciones en todo el mundo, entonces, bueno, me fijo cómo es que se vota en Japón, cómo se vota en Turkmenistán, quién se pelea con quién en Francia, por qué en Noruega gana la socialdemocracia, y bueno, medio que rumbié para ese lado, pero un poco mi vida profesional me ha llevado a ese lugar donde estoy hoy, ¿no? Pero siempre la política argentina tiene como ese encanto único, ¿no? No, absolutamente, absolutamente tiene ese encanto. Es una política que no para en ningún momento, siempre hay algo para discutir, siempre hay algo para el debate. No somos muy distintos a otros países, debo decir. Por ahí aparece siempre eh, ese mantra de que solo acá hay corrupción, de que solo acá hay grieta, de que solo acá el sistema político a veces no funciona. Pasa en muchos lados en el mundo, pero bueno, también la diferencia, creo yo, que tiene Argentina con otros países es que tiene una sociedad civil muy vital. Esto Mm. lo dijo también una colega, María Esperanza Casullo, muy respetada, que escribe en distintos medios, y María Esperanza a mí me lo comentó varias veces en distintos encuentros y también ha escrito sobre eso. Es difícil gobernar la Argentina porque la sociedad civil es muy vital y cuando algo no le gusta, lo hace saber, que creo que es la distinción respecto de otros países, ¿no? Donde uno por ahí encuentra menos compromiso con lo público. Argentina tiene una sociedad que cuando algo no le gusta se queja y a veces se queja con ganas, ¿no? Sí, bueno, como lo vimos hace 20 años, en ese diciembre del 2001, Ujú. eh, te digo que acá, por lo menos los organizadores en ese momento tendríamos entre 3 y 9 años. Bueno, sí, Entonces, son más jóvenes que eh, yo. en mi caso tenía 9 años y me acuerdo que veía, o sea, mis papás tenían una ferretería, tenían dos ferreterías, después de eso tuvieron una. Sí. eh, y yo veía en los noticieros, los diarios, que decía pobres, pobres, pobres. Y yo no me olvido, mi mamá estaba colgando la ropa una noche y le digo, mamá, yo no entendía la palabra pobres. Y le digo, mamá, somos pobres. O sea, ya en el inconsciente ya empecé a meterme todas esas palabras que nos inundan día a día, el tema de la pobreza, el tema de la corrupción. Y me acuerdo que le hice preguntas de ese tipo a mi mamá, y mi mamá me miraba como diciendo, no puedes estarme preguntando eso, tenés 9 años, anda a jugar. Pero bueno, la verdad que Claro. es una época inundada de esos temas. Que bueno, nosotros lo vimos así, por eso te digo que bueno, que entrar en contexto con vos va a ser mucho más fácil, porque bueno, nosotros estamos viviendo la política muy intensamente ahora con el tema de las elecciones, cada vez que suceden, bueno, ahora cada 2 años. Y bueno, en este caso de vivirlo también desde Twitter, nosotros estamos en una en una sociedad que está muy metida a lo que está pasando Ujú, en el Congreso ahora ujú. también. Sí. Eh, ¿Ves alguna similitud con respecto a ese 2001? Eh,
Veo más diferencias que similitudes, debo decirte. Igual también aprovecho, vos metiste una pastilla personal del 2001. Ustedes tenían entre 3 y 4 años. Yo en el 2001 estaba planificando mi viaje de egresados en el secundario y Mm, era el tesorero de mi curso. Entonces, primero fue, bueno, olvidémonos de Brasil, porque el 2001 es el 2001, pero 3 semanas después, ya convertibilidad. De repente todos estábamos acostumbrados al 1-1, bueno, 1-1 a 1.40, que a la semana fue 1-3, o sea, se triplicó ¿no? El tipo de cambio con el dólar, eso fue un golpe muy fuerte, impactó la inflación enseguida. Olvidémonos de eso, y después, bueno, las cuasimonedas, los patacones, los lecop, que eran los nacionales. Si vos tenías un lecor que era de Córdoba, en Buenos Aires no te servía. Si vos tenías un patacón en provincia de Buenos Aires, en ciudad no te servía. Había municipios de la provincia de Buenos Aires que el patacón te lo tomaban a 80, 90 centavos, con lo cual perdías 10 centavos por patacón. Tuvo una serie de cuestiones, y yo me encontraba, por ejemplo, organizando una fiesta para recaudar fondos para la fiesta de egresados, y tenía una caja registradora y no me alcanzaban los slots para poner la plata porque tenía 3 monedas distintas. Entonces tenía que estar organizando todo. Entonces alguien venía, te compraba un trago y te daba 20 patacones y salía, no, bueno, me estoy exagerando, en ese momento salía, no sé, ponele 3 patacones. Te daban 3 patacones, vos le tenías que devolver patacones, ni en pedo le devolvías pesos, por ejemplo. En ese momento era, no, no, no. tenías pesos, no, viste, patacones, te doy patacones, y de repente te dan patacones, no tenías patacones, entonces tenías que agarrar y no, bueno, le das pesos y con otro compensabas. Era toda una, digo, enfrentarnos a eso teniendo 18 años, sin saber que era una cuasimoneda, pero sabiendo que tenía que ser un billete que no era lo mismo que el peso, y que en algún momento, si vos te quedas con eso, el gobierno decidía que ya no circulaba más, perdías plata. Sí. Entonces, bueno, de ahí también no mi responsabilidad de ser tesorero del curso y no hacer que el curso perdiera plata. Eh, pero saliendo un poco de la experiencia personal, que bueno, también ayuda a veces conectar este tipo de historias y metiéndonos un poquito en el tema del libro. Cuando nos juntamos a pensar el libro, nos juntamos a pensarlo, bueno, todos tuvimos un lugar en ese 2001, y viendo para atrás de ese aprendizaje de estos 20 años, en qué lugar se encuentra Argentina hoy en día. Entonces hay algunos autores que por ahí tienen algunos años más que Gastón y que yo, bueno, que somos quienes compilamos, Gastón Pérez Alfaro y yo fuimos quienes compilamos el libro. Entonces algunos ya estaban arrancando su carrera profesional y tenían que viajar, y sus familias tenían que ver cómo juntaban dólares para mandarles, porque tenían que vivir afuera con dólares, y acá estabas ganando un tercio de lo que salía a vivir afuera. A mí me encontró organizando el egresado. Gastón es más joven que yo, entonces también estaba, bueno, pensando en cuestiones del colegio, estaba muy alejado de esto. Pero 20 Claro. años de acá en adelante, bueno, hicimos este balance, bueno, ¿qué vemos en Argentina de 20 años para atrás? Y sobre todo cómo lo estamos viendo hoy. Eh, Creo que hay algunos puntos en contacto, pero hay más diferencias que otra cosa. Yo creo que se generó cierto caldo de cultivo de estamos igual que en diciembre del 2001, al gobierno le va a pasar lo mismo que a la Alianza, y yo con esas imágenes tétricas no tiendo a comulgar mucho. Mm, Creo sí que hay intereses que están esperando que al gobierno le pase lo mismo, porque en las crisis, lo que generan las crisis en todos los países es que hay gente que zafa a tiempo y termina en una posición muchísimo mejor que la que estaba antes de la crisis, pero la gran mayoría de la gente termina en una posición relativamente peor o muy peor respecto a cómo estaba. La crisis del 2001 trazó una raya y dejó 50% de pobres en Argentina, y son estratos sociales que le costó muchísimo recuperarse después. Y cada vez que hay crisis de esa magnitud en Argentina, hay generaciones que quedan debajo de la línea de pobreza y después no pueden pasarla y van sobreviviendo más que viviendo. Y eso es uno de los grandes estigmas que tiene la Argentina y el sistema político argentino, de no poder lograr crecimiento sostenido. Hoy en día estás de vuelta en niveles del 50% de pobreza, estás en niveles de indigencia altos, estás con una economía muy contraída, estás con dificultades para crecer, estás con dificultades para recaudar, estás con una serie de problemas que te hacen pensar en el 2001, pero estamos lejos, creo yo, en 3 puntos. Primero, en el 2001 vos tenías la convertibilidad. La convertibilidad era un peso, un dólar. Esa convertibilidad sacó a la Argentina de la inflación en la década del 90, pero después hubo serie de crisis internacionales, como por ejemplo la crisis del tequila, que afectó muy gravemente a Brasil, que nos afectó a nosotros también. Y Argentina, como no salió de la convertibilidad, no devaluó,
entonces la crisis derramó en otras dimensiones del modelo económico. La convertibilidad tenía tanto consenso social, era tal el apoyo que recibía de toda la dirigencia política que nadie tuvo la valentía de desarmarla. Entonces, cuando gana la Alianza en el 99, Fernando de la Rúa se cansó de prometer que la convertibilidad se iba a sostener. Y cuando ya él era insostenible porque el nivel de deuda contraída por Argentina era altísima y el FMI estaba pidiendo un pago y si no, no erogaba más fondos que necesitaba Argentina. Argentina estaba escaseando de dólares y estaba entrando en una situación de déficit muy grande y con una salida de fondos muy fuerte del sistema bancario. Frente a esa situación, bueno, se genera la caída de la Rúa, después se desarma la convertibilidad, pero bueno, en ese momento tenías esa rigidez económica que hoy no la tenés. O sea, hoy, si tenés que ajustar el tipo de cambio para resolver determinadas situaciones económicas, lo podés hacer. Con lo cual, en esa dimensión no nos parecemos al 2001. Adicionalmente a eso, tenés una coalición gobernante que está más fuerte y más unida que la Alianza. La Alianza tenía muchísimos problemas internos y muchísimas disputas entre la UCR y el FREPASO. Hoy en día tenés una interna fuerte en el Frente de Todos, pero todos están con los pies adentro del plato. La Alianza, en todo el transcurso del 2001, fue perdiendo dirigentes, estructura, territorio, legisladores. Tuvo, por ejemplo, un rompimiento de 8 legisladores que se fueron del bloque del FREPASO, armaron otro bloque, de ahí nace también Elisa Carrió como dirigente política nacional, que sale del radicalismo, arma el ARI y se junta con dirigentes que eran del FREPASO, ¿no? En uno de los tantos virajes que tuvo Carrió, porque primero fue del espectro progresista, después se ubicó en el centro y hoy diría que estamos un poquito más volcados hacia la centro-derecha, pero bueno, en ese momento Carrió era del espectro progresista, de hecho se hablaba de una fórmula presidencial, por ejemplo, con Luis Zamora, el mismo dirigente de la Ciudad de Buenos Aires, de autodeterminación y libertad, de una izquierda muy identificada, por ejemplo, con el zapatismo mexicano, de una izquierda trotskista, y del autogobierno y de la autogestión. Bueno, en ese momento se hablaba de Carrió y Zamora como las grandes figuras nacionales. Carrió ahora. Exactamente, muy alejado de lo que está posicionado ahora. Entonces, vos en ese momento, bueno, digamos, tenés dos coaliciones que tienen, el Frente de Todos hoy podemos decir tiene un poco más de fortaleza que la tenía la Alianza. Y tercero, la Alianza pierde la elección del 2001 y queda, por ejemplo, con 97 bancas, tenía menos de 100 bancas. Y el peronismo, el justicialismo, llega a conquistar 118 bancas en la Cámara de Diputados. Y también 42 senadores, que es la primera vez que se eligen senadores de manera directa. Porque después de la reforma del 94 se implementa el sistema de elección directa de senadores que hasta el 2001 las elegían las legislaturas provinciales. Entonces, la ciudadanía empieza a votar directamente a los senadores y el justicialismo le va muy bien y gana 42 de las 72 bancas. Estamos hablando de una mayoría propia cómoda, con lo cual tenemos una alianza que pierde la mayoría en Cámara de Diputados y queda en minoría, pero queda muy lejos de la mayoría, de la primera minoría que tenía el justicialismo y también queda en minoría en el Senado. Frente a hoy, el Frente de Todos que tiene la primera minoría en el Senado, muy cerca del quórum propio, y la primera minoría en Cámara de Diputados. Entonces, la fuerza parlamentaria del Frente de Todos está muy por encima de lo que fue en su momento la Alianza. A eso hay que sumarle también que en su momento la Alianza tenía la gran mayoría de los gobernadores en contra y hoy en día el Frente de Todos tiene la gran mayoría de los gobernadores a su favor. Con lo cual el poder político en términos institucionales del Frente de Todos es mayor que en ese momento el de la Alianza. Motivo por el cual, si uno analiza desde el punto de vista gubernamental, yo tendería a decir que el Frente de Todos está alejado de acercarse a una situación similar a la que tuvo la Alianza, ¿no? En términos de poder de fuego. Teníamos un presidente que no tenía poder, básicamente, y que aparte habían diversos actores sociales que tentaban constantemente contra esa figura y contra el gobierno en su totalidad, y una inestabilidad. También en la oposición, en las distintas figuras que iban apareciendo, como nos ibas contando. Ahí es donde también es muy interesante esto que tratás en tu primer libro, que déjame leerlo bien, porque lo tengo acá. Estaba acá, ¿no? Sí. El primer libro que sacaste, ¿me puedes resumir un poquito de qué se trata? Porque lo tenía acá y se me acaba de cerrar la página. Sí, claro, no, lo resumo sin problema. Acá está, Socios, pero no tanto, exactamente.
Me interesa mucho porque habla de coaliciones electorales, aquellos acuerdos que se arman entre varios partidos políticos que fijan objetivos comunes y se organizan basándose en determinadas reglas consensuadas para llegar al poder. Esto, la verdad que es muy interesante porque nosotros directamente, en su mayoría, vemos estas coaliciones cuando vamos a votar y tenemos que elegir qué boleta meter en el sobre, ¿no? Pero antes de esto hay todo un camino y vos realizaste estudios de distintos partidos políticos. ¿Nos querés contar alguno de Sí, estos? sí, claro. Bueno, la historia de libros es interesante porque yo la armé entrevistando dirigentes políticos. Tengo más de 80 horas de entrevistas grabadas con dirigentes de todo el espectro, desde la izquierda hasta la derecha, pasando por el centro, peronistas, radicales, socialistas, trotskistas, coalición cívica, el PRO. Algunos, bueno, todo el trabajo ese fue anónimo, entonces no puedo mencionar quién me dijo qué, pero Claro. sí puedo decir que estuve con los más encumbrados dirigentes de muchos de esos procesos de construcción de coaliciones, ¿no? De gente que estuvo en la cocina de eso. A mí me interesó conocer la cocina de esos acuerdos. ¿Cómo es que se armaron esos acuerdos? Mi primera pregunta fue, ¿quién mandó el primer mail? ¿Quién mandó el primer WhatsApp? ¿Quién levanta el teléfono y dijo, tomemos un café, juntémonos? ¿Cómo arrancó ese proceso de cero? Por eso yo, y esto es una metodología que a mí me pareció muy interesante, que viene de la historia, a mí me interesó conocer el rastreo del proceso de formación de las coaliciones, ¿no? Cómo arrancaron, bueno, se juntaron, y qué acordaron, y qué reglas de convivencia. Las reglas de convivencia son un punto central y clave de toda coalición, sea electoral, sea de gobierno, sea legislativa. Porque acá las coaliciones funcionan como un matrimonio, como una convivencia. Uno tiene reglas, me gusta esto, no me gusta esto, hagamos esto, acordamos esto. O sea, uno tiene esas normas de convivencia y uno se junta a convivir con alguien o se casa con alguien o está en pareja con alguien porque tiene cosas que le gustan, le interesan de la otra persona, pero al mismo tiempo también entiende que hay algunas diferencias de criterio. Uno no está saliendo con alguien que es igualmente a uno porque si no se volvería absolutamente loco, ¿no? Si el Totalmente. amor está en la diversidad, bueno, a las coaliciones le pasa exactamente lo mismo. Los partidos tienen puntos de contacto en algunas cuestiones y en otras tienen sus diferencias. El tema es, bueno, cómo procesan esas diferencias y cómo las manifiestan de manera pública, de manera privada, qué mecanismos de resolución de conflictos tienen, ¿no? Si llegan al punto de tener que irnos a tribunales para separarse o no, o si lo resuelven Claro. antes. A las coaliciones, entonces pensarlas como un matrimonio a mí me resultó muy interesante. Y lo que quise hacer es, bueno, ¿cómo es que se juntaron esas parejas, esos tríos, esos cuartetos para armar las coaliciones? Entendí que, bueno, el funcionamiento del sistema político argentino plantea que como estamos en un sistema federal, hay un anclaje territorial de las coaliciones. Entonces, las coaliciones nacen desde un distrito, por ejemplo, no sé, supongamos, la provincia de Buenos Aires, y desde ahí se extienden hacia el resto del país, salen a formarse en La Pampa, Entre Ríos, Córdoba, Jujuy, Salta, Formosa, Tierra del Fuego, y cada uno de los dirigentes va armando la coalición, ¿sí? Con los dirigentes, con los partidos que encuentra ahí, o bien no hay un centro que digite el proceso formativo y los dirigentes ya están en el territorio y hay como un acuerdo más coordinado, más horizontal de cómo hacer todo ese proceso. Bueno, yo pensé teóricamente esos dos modelos que vienen de un autor italiano, se llama Angelo Panebianco, que en 1990 publicó un libro que se llama Modelos de Partidos Políticos y planteaba estos mismos modelos para la construcción de partidos. Entonces yo planteé y dije, bueno, en un sistema que está fragmentado, porque hay un montón de partidos, nadie puede ganar solo las elecciones, todos tienen que establecer acuerdos, todos tienen que gobernar con alguien. Argentina dejó ese bipartidismo peronista radical, que fue una ilusión ochentosa. En los 90 empezaron a aparecer ya las primeras coaliciones electorales y después del 2001 se convirtió en la fórmula política privilegiada por todo el espectro político argentino. Entonces, a partir de eso, bueno, las coaliciones tienen que tener un proceso formativo parecido. Y empecé a buscar casos testigos, ¿no? Entonces, estudié el caso del Frente de Izquierda de los Trabajadores, que se forma como coalición después de la reforma política del 2011 que implementa las PASO. Los escuché y entendí por qué se habían juntado, ¿no? Siempre está ese chiste de que hacen 3 troscos en una esquina, ¿no? Forman 4 partidos y 7 internacionales. Entonces, bueno, las PASO hicieron que todos ellos se juntaran.
El FIT, de hecho, es una de las coaliciones electorales más exitosas de los últimos años. Y por ser exitoso no significa que tengas que sacar 50 puntos en Argentina. Pero se mantuvieron unidos y, de hecho, hoy garpa entrar en el FIT. El MAS, que primero estuvo fuera del FIT, se sumó. No, perdón, el MAS no, el MST. El MAS, de hecho, quiso entrar y no encontraban la forma de repartir los cargos. Entonces, el MAS últimamente está compitiendo separado. Pero, por ejemplo, el MST le garpa entrar dentro del FIT porque electoralmente es exitoso, porque permite superar el mínimo que le pide la PASO a aquellos que tienen que ir después a la elección general. Entonces se convierte en una marca, se convierte en un sello, se convierte en una identidad coalicional. Hoy en día la izquierda puede tener presencia en Chaco porque hay algo que es una bandera del FIT en una universidad allá. Y hay gente militante, tiene territorio, que antes los partidos solos no lo conseguían. Hoy el FIT tiene un Claro. diputado nacional por la provincia de Jujuy. No, perdón, por la provincia de Jujuy, sí. Sí, 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 Jujuy. Jujuy. Perdón, me Jujuy, confundí Jujuy. con Salta. No, por favor. Claro. No, sí, perdón, no quiero generar rispideces territoriales o limítrofes. Bueno, Jujuy, tiene un diputado nacional por Jujuy, ¿no? 3 cargos repartidos Jujuy. Uno se lo llevó el FIT, el tercero. O sea, hubo 3 coaliciones que compitieron, ¿no? La coalición peronista, la coalición Cambiemita y la coalición del FIT. Y los 3 se repartieron uno cada uno. Esto es algo que no pasó en la Sí. historia para la izquierda argentina. Eh, Te, sí, te saco un poquito dale. del Sí. antes, siempre te voy a llevar y traer, no sé si quieres redondear No, dale. pero que lo compares a este movimiento nuevo de los liberales que surgió, se llama, bueno, el movimiento de las redes sociales, podemos nombrar a Javier Milei, hay muchísimos seguidores orgánicos que hicieron campaña, o sea, que es la campaña que no se pagó, que es la de las redes sociales, y que bueno, que hoy en día también se está pensando a nivel nacional. No sé si te has sentado a analizar ese fenómeno, el fenómeno de Javier Milei. Bueno, a ver, el fenómeno Milei es muy interesante. Para mí todavía sigue siendo un interrogante enorme. Creo que todos los que estudiamos política, elecciones, procesos políticos y demás, eh, arrancamos con ciertos preconceptos que los libros, las teorías, los artículos que leemos nos dicen. Y creo que Milei un poco pareció como una sorpresa porque rompió un poco lo que todos veníamos pensando, sabiendo o interpretando de cómo funcionaba la política argentina. Pensamos que el sistema iba a limitar que aparecieran ese tipo de actores, ¿no? Que hoy gobiernan en Brasil, que forman parte de la coalición de gobierno en Uruguay, que pueden ganar la presidencia en Chile. Pensamos que teníamos, ¿cómo se llama cuando desarrollar? Anticuerpos para esos actores. Y apareció Milei, una figura muy mediática, que creo que le redundó, yo creo que tiene 2 factores que permitieron su éxito, que por ahora es transitorio en la política porteña, pero también hay un límite para eso. Hay 2 elementos. Lo primero es, ha logrado elaborar un discurso que levanta el enojo y el desgaste de la ciudadanía, sobre todo de los estratos más jóvenes. Eh, Creo que le habla de una manera a la juventud que le hace llegar el mensaje y que le está planteando: los que gobernaron hace 4 años no supieron hacer las cosas, los que están gobernando ahora la hacen mal como siempre. Si todos los de siempre hacen las cosas mal, entonces nosotros que somos distintos y nuevos vamos a hacer las cosas bien. Eso es algo muy propio de todos los actores outsiders que tratan de entrar en política. Mauricio Macri empezó así. El Compromiso para el Cambio, que fue el partido político que forma, que después termina juntándose con distintos actores de la política porteña y termina formando lo que es Propuesta Republicana, nace igual. La partidocracia tradicional no ha resuelto los problemas de los porteños, viene de una crisis muy grave que fue la tragedia de Cromañón, que se lleva puesto
un jefe de gobierno como era Aníbal Ibarra, una figura que iba a ser candidato vicepresidente del Frente para la Victoria en su momento, pero se llevan puesto a un dirigente de muchísima trayectoria, que había de hecho intervenido y participado del juicio a las juntas, y así nace el PRO, se consolida, se construye, se posiciona y se posiciona de manera fuerte, pero nace también con ese mismo espíritu. Entonces, Milei en ese sentido es algo novedoso, pero viejo al mismo tiempo en términos de desde dónde se para y dónde está hablando. El segundo punto creo que también que se beneficia es que Juntos por el Cambio encontró un techo a los votos que puede rascar en la ciudad de Buenos Aires. Está lejos del 1.100.000, 1.200.000 votos que sacó hace 4 años, hace 2 años. Está lejos de eso, ronda los 800.000, 900.000 votos, y los votos que conquista Milei es voto desencantado de Juntos por el Cambio en la ciudad, y sobre todo voto joven, ¿no? De, bueno, una dirigencia política que no logra resolver los problemas de la diaria, que son inflación y trabajo, y Milei está diciendo, hey, bueno, esto es responsabilidad de la dirigencia política. Yo no digo que esté de acuerdo con ese discurso, ¿no? Porque lo simplifica bastante y creo que es más compleja la realidad para simplificarla en un mensaje que es potente, pero también es peligroso, porque tampoco ofrece ninguna alternativa. Lo que Milei está diciendo es, este es el problema, pero no dice cómo te lo va a resolver él. De hecho, en el primer momento donde tenía que sentarse a discutir cómo resolverlo, no estuvo. Y ahí es donde yo creo que aparece un límite para él. Primero, un límite que es institucional, que es el federalismo electoral argentino, y que le permite a Milei conquistar bancas en un distrito como es el distrito porteño, que es el segundo distrito que más cantidad de bancas ofrece para los actores políticos para ganar y acceder al Congreso, pero después el resto de los distritos tienen menos cantidad de bancas para diputados nacionales. De hecho, salvo Provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, que son los 5 distritos grandes, Tucumán también, y creo que se me escapa alguna más. El resto de las provincias tiene 5 bancas, con lo cual elige 2 años 3, 2 años 2, 2 años 3, 2 años 2. Y la política en las provincias es muy bipolar. Hay un voto peronista y un voto no peronista, y quien encarna el voto no peronista, en este caso Cambiemos, le compite al voto peronista. Y es difícil entrar y romper esa bipolaridad en las provincias. Y la mayoría de las provincias ofrecen 5 bancas, que se renuevan 2 y 3, entonces es difícil meterse ahí. Y eso se notó en estas elecciones. En todas las provincias donde se presentaron listas identificadas con la postura libertaria, no superaron los 5 puntos. Con lo cual, ahí hay un límite, y también va a haber un límite respecto al comportamiento que tenga en la Cámara. Si todo va a ser cuestionar, entonces su electorado va a estar esperando, bueno, encontramos una solución, sos uno entre 257, resolvelo porque dijiste que lo ibas a resolver. Ese tipo de conexión con tus dirigentes es un vínculo, como es personalista, es un vínculo muy laxo, muy frágil, que si en algún momento vos no resolvés las demandas rápidas, el electorado te va a soltar la mano. Entonces también él debería ser cuidadoso con eso. Yo no lo veo muy cuidadoso con esas cuestiones. Acá tengo a Mirko que tiene una pregunta. Dale. Un poquito más del plano actual, pero ya volvemos al 2001. Dale, sí. Sí. Recién estábamos hablando de las alianzas y coaliciones, ¿viste? ¿Qué opinás? Hace unos días, ¿viste? Un día antes de la asunción de diputados, 12 diputados de la UCR decidió abrirse de Juntos por el Cambio. O sea, se quedó dentro de Juntos por el Cambio, pero haciendo su propio bloque de 12 diputados, de la mano de Lustó y compañía. ¿Qué opinás de eso? ¿Fue una pelea interna, discusiones? El síntoma. Bueno, hay un mantra de la política radical que es que siempre que hay 2 radicales hay una interna. Y que es más importante la interna que la elección general. Son los 2 mantras del Partido Radical, de la UCR. Así se formó. Es el partido centenario, el histórico partido centenario, y que es característico de esas, ¿no? Estas 2 cuestiones lo marcan mucho. Lo que estás teniendo hoy en el radicalismo es una disputa por el liderazgo del partido. Y es una vieja guardia que está controlando los hilos del partido hace unos 20 años, que es la generación que reconstruye la Unión Cívica Radical, ¿no? La generación de Gerardo Morales, de Naidenov, de Ernesto Sanz, de toda una cantidad de dirigentes que fueron dirigentes formados bajo el ala de Raúl Alfonsín, y que tuvieron que reconstruir un partido
al que le prendieron fuego el Comité Nacional en los sucesos de 19, 20, 21 y varios días de diciembre. O sea, prendieron fuego el Comité Nacional. Y la UCR en la elección del 2003 presenta a Leopoldo Moró, hoy legislador nacional por el Frente de Todos, y a Lozada como fórmula presidencial y sacaron 3 puntos. Desde eso tuvieron que regenerarse y reconstruirse. Y el radicalismo se reconstruyó desde abajo, desde el nivel municipal, desde el poder provincial, empezó a construir desde abajo hacia arriba hasta llegar a una elección competitiva como fue la del 2015, yendo detrás de Mauricio Macri. Ahora, esa generación que reconstruyó el partido, obviamente, como pasa en política argentina, vos reconstruís algo, te sentís dueño de eso. Pero ocurre que siempre aparecen liderazgos alternativos, como es el liderazgo que está surgiendo en la ciudad de Buenos Aires, a través de la figura de Emiliano Jacobiti y de la confluencia de distintos actores que se empezaron a lanzar a la arena política. No son actores nuevos de la política. Martín Lustó es un funcionario con mucha trayectoria, fue funcionario del Banco Provincia, estuvo trabajando en la provincia de Buenos Aires, fue ministro de Economía, pero bueno, decidió salir a competir por los votos y a lanzarse como una figura metropolitana con proyección nacional, porque tiene una forma de hablar al electorado que lo posiciona nacionalmente, porque Martín Lustó habla de los grandes temas de Argentina, de la economía, de los vínculos internacionales, de las finanzas, de la macroeconomía, de la microeconomía. Eso le habla al electorado porteño, pero también le habla a todo el país. Entonces, desde ahí es que nace un espacio que ya venía construyendo poder desde hace tiempo y bueno, encuentra ahora el momento en el cual salir a pelear por lo que están peleando, que se va a resolver este fin de semana, que es el Comité Nacional. Ya hubo, bueno, un anticipo de esa pelea, que fue la elección de la Juventud Radical la semana pasada, en donde todo parecía medio atado para que el sector de Emiliano Jacobiti se quedara con la presidencia de la Juventud, y bueno, metieron la cola a los viejos zorros del radicalismo y terminaron quedándose con la Juventud Radical. Así que detrás de esta disputa está el control del partido. Parte de, por lo menos lo que yo estuve conversando, que algunos me dijeron, es lo que se había repartido, era las autoridades de bloque para uno, el partido para otro. Después de lo que pasó con la Juventud Radical, medio que ese acuerdo de caballeros se rompió, y bueno, ahora la pelea es abierta. Entonces de ahí tenés ese desprendimiento que Evolución ya había tenido, su desprendimiento ya había tenido sus 3 legisladores que ingresan, si mal no recuerdo, en el año 2000, Evolución creo que se presenta en 2017, me parece. 2017, el radicalismo va por afuera de Cambiemos, y arma un bloque con 3 legisladores, y hoy, bueno, ya estamos hablando de un bloque de 12, ¿no? Y de otras provincias, entonces están empezando a construir. Pero no es más que una interna radical, que no hay que quitarle valor, por ser una interna radical, pero es producto de un recambio de liderazgo, ¿no? De una nueva coalición interna de dirigentes que está tratando de quedarse con el control del partido. No sé si ayer estuviste viendo tele, Facu, en la noche. En TN, en el programa A Dos Voces. No lo vi. Se cruzaron 2 figuras que son de esa época, ¿no? Que quedaron como claves del 2001. Te voy a hacer escuchar un minutito de lo que sucedió al aire. Fulvio Duarte. Sí, a ver, termine. Duarte no quería especificar. Dijo, conmigo, los que depositaron dólares van a recibir dólares, los que depositaron pesos van a recibir pesos. Y eso era totalmente factible si se terminaba la reestructuración de la deuda y se conseguía que el Fondo Monetario desembolsara lo que estaba pendiente. Ahora, ¿qué ocurrió? Ocurrió que no, el plan era otro. A mí me lo habían contado y yo los había sacado vendiendo almanaque de mi despacho. El plan era especificar. ¿Por qué? Porque de esa forma, todos los que estaban endeudados en dólares, las grandes empresas, las que representaba de Mendiguren, iban a licuar sus pasivos. Es decir, si debían 300 millones de dólares, Caballo, van a poder pagar 100 millones de dólares. A ver, Domingo, vos estás de Mendiguren. Caballo, ¿usted está hablando en serio? ¿De verdad? Caballo, ¿está hablando en serio o se cree que somos bobos? Pagar toda esa factura. ¿Pero cómo está esta fantasía, Caballo? Pues fíjese, me parece que está con fiebre, Caballo. Me parece que tiene fiebre, Caballo, si está diciendo lo que dice. A usted lo traiciona el subconsciente. No tengo el que licó, el que especificó, perdón, bueno, mira, lo escuché, es un mentiroso. Usted es un mentiroso. Y está mal de la cabeza. Argentina cometer el mayor crimen económico de todos los tiempos. Pero Fiolo,
Bueno, es un pedacito de lo que pasaba ayer en A Dos Voces. Se enfrentaron Domingo Cavallo, José de Mendinguren y también estaba Rodríguez Sá. Era como viste una reunión de exalumnos bastante interesante que terminó a los gritos. Facu, estás silenciado. Si quieres desmutearte, tenés el microfonito de abajo, el de la izquierda abajo. ¿Me querés contar algo sobre estos dos actores políticos? ¿Y qué quiere decir todo esto que se están diciendo y tirando a la cara? Sí, no me di cuenta que estaba silenciado, me pasó lo que les pasa a todos en pandemia, ¿no? Ahí volví. Un revival de 2001, no lo había escuchado. Sí, a ver, me parece que lo que están discutiendo ahí es, obviamente, el rol que cada uno tuvo en esas decisiones. Hay un montón de historias, de hecho, también si puedo pasar un chivo, hoy Cenital sacó un especial dossier diciembre de 2001, donde Iván Yardowski y Tomás Aguerre entrevistaron a distintos actores claves de ese momento. Está, bueno, Juan José Álvarez, Becerra, que era el titular de la CIDE. Aparece Cristian Colombo, que fue el último jefe de gabinete y el último funcionario que se fue a la Casa Rosada cuando renunció de la Rúa. Y cada uno de ellos tiene una historia distinta, porque cada uno de ellos tiene una interpretación de lo que sucedió y cada uno entiende las intenciones que tuvieron los actores en ese momento. Se dijo mucho y se habló mucho de que el justicialismo generó las condiciones para que cayera el gobierno de la Rúa. El justicialismo dijo, esto se fue de las manos porque el gobierno no sabía qué hacer en ese momento. Y hablaban de la Rúa, que estaba completamente pasado y sobrepasado por la situación. Entonces, detrás de eso hay interpretaciones de lo que pasaron y no pasaron, y detrás de todo esto está que la política sigue siendo el ejercicio del poder político a través de personas. Y en ese ejercicio son claves los vínculos personales y en cómo los actores que siguen siendo personas, porque la política es una actividad humana, esas personas van a tomar decisiones a partir de si se llevan bien o se llevan mal con el resto de los actores que tienen que tener involucramiento en ese proceso de toma de decisión. Entonces, si vos tenés dirigentes que están llevándose mal porque tienen distintas visiones de lo que hay que hacer, o tienen enemistades anteriores, entonces es muy difícil que la política funcione. Bueno, la política también es el arte de lograr consensos. Y a partir de ahí, de esos vínculos personales, uno puede entender cómo es que pasaron los sucesos del 2001. Y acá estamos teniendo la segunda parte de esta reflexión, que es, todos ellos tienen detrás un rol que ejercieron y es el legado que cada uno le deja a la política argentina. Entonces Rodríguez Sá tiene una visión y defiende una visión porque quiere defender su nombre y quiere decir que el justicialismo lo abandonó y lo dejó en banda y le vació la reunión en Chapadmalal y que por eso no pudo continuar y tuvo que renunciar. Cavallo quiere decir que él tuvo que renunciar porque el peronismo le hizo un golpe y que no quería que continuara. El radicalismo va a decir que pasó lo mismo con el peronismo va a decir que el gobierno ya se estaba cayendo y ellos ofrecieron para formar un gobierno de unidad nacional y el radicalismo no quiso. Entonces, cada uno tiene una responsabilidad en esos sucesos y va a quedar marcado en la historia respecto de esos sucesos. Entonces, está tanto el legado que dejan para la política argentina como también el legado de que forman parte de un determinado actor político colectivo, que son los partidos que intervinieron. Bien, ahí mi compañero Vikingo tiene una pregunta con respecto a Cavallo, ¿no? Claro, así es. Facu, te hago una consulta. Justamente vos hablaste de legado recién. ¿Qué opinás sobre justamente la demonización que se hizo hacia Domingo Cavallo? O, por ejemplo, cómo los medios en ese entonces desprestigiaban la figura de la Rúa, dejándolo técnicamente, con perdón de la palabra, como un estúpido. O incluso el pensamiento que se tiene hoy en día, que en cierto sector decir la palabra dolarizar genera como un rechazo y un miedo. Perdón, si me puedes repetir la pregunta porque justo se cortó un segundito. Sí. ¿Cuál es tu opinión respecto, justamente hablando de legado, la demonización de Cavallo? La demonización que se hizo hacia Cavallo, justamente, cómo se lo planteó a lo largo de la historia. Bien, ahí escuché bien, gracias. Mirá, la pregunta es muy interesante porque en realidad Cavallo vuelve a un gobierno después de una salida muy conflictiva que tuvo en su disputa con Carlos Saúl Menem, ¿no? Ahí había detrás una disputa de quién era el padre de la convertibilidad, si era Cavallo o era Menem. Cavallo se va diciendo que había denuncias de corrupción que podía hacer, donde el círculo más cercano de
del presidente Menem en ese momento, ya estaba viendo cómo Cavallo estaba creciendo en términos políticos y podía ser una amenaza para el justicialismo en el 99. De hecho, Cavallo intentó ser el nominado candidato presidencial del 99. Ahí aparece también la disputa con Duhalde. Pero bueno, Cavallo se convierte en una figura política importante, fue candidato presidencial en el 99 por su espacio de Acción por la República, que era, de vuelta, un espacio que se posiciona en el espectro ideológico como liberal, y logra una cantidad de legisladores nacionales, compite después por la jefatura de gobierno, casi le gana a Aníbal Ibarra en el año 2000, pero como Ibarra estuvo muy cerca de llegar a los 50 puntos, Cavallo, muy convencido por Vélez, quien hoy es el secretario de Planeamiento Estratégico del Gobierno Nacional, le dice que bueno, que desistan de competir en el balotaje, que reconozcan ya la victoria de Ibarra. Entonces, era un actor que estaba ahí todavía pululando en el sistema político. Y si él había sido el padre de la convertibilidad, entonces desarmar la convertibilidad solo la podría hacer su padre. Entonces, quien arma ese paquete que fue la convertibilidad era el único capaz de lograr una transición para desarmarla. Lo que ocurre es que él también llega con ese capital de yo tengo los vínculos internacionales para poder encontrar una solución con los acreedores y resolver el problema de la deuda que estaba teniendo Argentina en ese momento. Un gobierno muy debilitado, con escasos recursos, con escasas ideas, con escasa innovación, llevó a que Cavallo sea uno de los grandes responsables de la crisis económica argentina. De hecho, cuando se anuncia la renuncia de Cavallo, la ciudadanía que estaba en la Plaza de Mayo empezó a festejar. Incluso los radicales pujaron para que Cavallo saliera del gobierno, porque si él venía con el paquete de soluciones para desarmar la convertibilidad y no lo había podido lograr, él entra en el gobierno en marzo del 2001. Y está hasta diciembre, hasta los últimos días de diciembre. O sea que estamos hablando de más o menos casi 9 meses. Si no son 9 meses, 9 meses no puede resolver el problema de la crisis económica. Entonces el mismo padre que genera un hijo para la ciudadanía argentina, en un momento es sacrificado por esa propia ciudadanía, porque no puede resolver los problemas que generó su propio hijo, ¿no? Claro, comprendo bien. Justamente hablaste de un gobierno muy debilitado. ¿Vos creés que vamos a decirlo así, la idiotización en la televisión de la figura presidencial afectó en esto? Es decir, generar como un presidente torpe, gaga, recordando los sketches que se hacían en esa época. Sí, bueno, no sé si fue determinante, pero sí lo que generó es una cierta caída en el respeto por la investidura presidencial. De un presidente que queda en el imaginario popular como un presidente que no podía tomar decisiones, un presidente que necesitaba asistencia médica, asistencia para cualquier cuestión de la vida cotidiana, un presidente alejado de la realidad. Después hay un montón de crónicas que cuentan e informan que cuando había que tomar decisiones estratégicas, el presidente no estaba presente, había que ir a despertarlo, había que ir a conversarlo, que tenía que tomar una decisión. Creo que la figura de la Rúa quedó muy deslucida en su tránsito por la presidencia, porque era una figura de la política argentina que venía picando en punta desde la década del 70. Él es candidato a vicepresidente de Balbín, la segunda vez que Balbín compite contra Perón. Después fue senador nacional, tenía encima, fue jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el primer jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el que lleva adelante el proceso, ¿no?, de autonomización de la ciudad. Tenía 30 años de política encima, de la Rúa. Y cuando llega al máximo cargo que uno aspira, como todo dirigente político, que cuando arranca en política dice yo quiero ser presidente, pero todos los dirigentes dicen yo quiero llegar a ser presidente. Después les da o no les da la nafta. Pero todos quieren llegar a ser presidente. No conozco un solo dirigente que diga yo entré en política y quiero llegar hasta concejal y con eso me conformo. Todos en su imaginario se imaginan sentados en el sillón de Rivadavia, en la Casa Rosada, se imaginan en el balcón. Y cuando ocurre ese momento,
queda la sensación de un presidente que queda completamente sobrepasado por la situación y sin capacidad de liderazgo. También con un interno en el radicalismo, también con un Raúl Alfonsín, que todavía estaba vivo y era el líder del partido y tenía mucha fortaleza en la provincia de Buenos Aires, tenía sus tensiones internas y queda completamente aislado y con un círculo de confianza con escasa experiencia de resolución de situaciones de crisis. Entonces, la figura de la Rúa queda muy desprestigiada, pero sobre todo, y creo yo que es lo más problemático de ese 2001, la figura de la presidencia argentina queda debilitada. De hecho, cuando gana Néstor Kirchner en el 2003, gana además con menos de 30 puntos, ¿no? Menos de 25 puntos, sacó 22%, si mal no recuerdo. Y lo primero que hace Néstor Kirchner es reconstruir esa investidura presidencial. ¿Qué hace? Arregla con el FMI, baja los cuadros de los militares del colegio militar e reinicia los juicios de lesa humanidad. Y pasa de tener 22 puntos en la elección de la primera vuelta presidencial de abril del 2003 al 70% de popularidad. Y con eso reconstruye la presidencia argentina y dota de recursos políticos y relegitimiza la presidencia en el sistema político argentino. Y a partir de ahí nace el sujeto político que nace del 2001, con un revival de ese 2001, que es el kirchnerismo, ¿no? Que después, tuvo sus 12 años de gobierno y hoy en día forma parte de la coalición del Frente de Todos. Es impresionante cómo nos podés decir de dónde sale la punta del hilo que lleva a tal dirigente que conocemos hoy en día por estar siendo una de las figuras, ponele, en el caso de la Rúa. Y cuando hablábamos y armábamos en producción esta entrevista y nos detuvimos, en este libro, que voy a comprarlo porque la verdad que lo acabo de encontrar en Mercado Libre y aparte la gente manda mensajes, así que gracias. Socios, pero no tanto trata sobre partidos y coaliciones en la Argentina. Yo te pediría que hagas una segunda parte y que uno de los actores sociales que puede sorprender, porque a muchos nos sorprende y nos llama la atención, es Massa. ¿De dónde sale Massa? ¿Y cómo llega a ser el Massa que hoy conocemos? No está en un libro, quise hacerlo, pero no encontré interesados en publicarlo, pero es una idea que en algún momento lo sacaré. Sí. Pero mi tesis doctoral tiene todo un análisis de las 25 coaliciones presidenciales que se forman entre 1995 y 2015, porque por cómo funciona el sistema electoral argentino, que si me meto muy en detalle vamos a estar hablando hasta las 3 de la mañana y se van a quedar todos dormidos, así que voy a obviar esa parte, pero solo pude analizar ese periodo porque cambiaron las reglas de juego en un momento. Entonces, analizo esas 25 coaliciones y me quedo con dos. Por un lado, después le dedico un apartado específico al caso de la Alianza, pero otro apartado específico al caso del Frente Renovador UNA en el año 2015. Y cuento cómo es que se construye ese Frente Renovador UNA y cómo se construye esa figura de Sergio Massa. Y ahí aprendí mucho porque hablé con dirigentes que estuvieron en ese armado, que se acercaron, hubo un primer grupo de los 8 que se llamaron, que eran intendentes justicialistas identificados con el liderazgo de Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires, que empezaron a armar y a construir poder y a juntarse, porque había un acuerdo de palabra con Néstor Kirchner de empezar a construir kirchnerismo crítico. Entonces Néstor, a partir de empezar a pensar, después de las elecciones del 2009, que pierde con Francisco de Narváez, empieza a decir, el modelo de construcción está encontrando su agotamiento, llevamos 6 años, se está notando que hay un freno, perdimos contra un empresario de supermercado que reunió una coalición bastante ecléctica, pero perdimos. Entonces, para pensar la victoria de 2011 hay que tener kirchnerismo puro, peronismo tradicional, porque en ese momento Néstor ya había asumido la presidencia del partido, y kirchnerismo crítico, como 3 líneas. Entonces, a partir de ahí, que también se discute la implementación de las PASO, dice, vamos a tener 3 líneas, van a competir con sus listas, y ahí se empieza a generar una acumulación en torno a este grupo de intendentes, de los cuales destacaba Sergio Massa, que ya había pasado por la ANSES, había sido jefe de gabinete, había sido candidato testimonial de esa lista de diputados nacionales en el 2009, y aparece como una figura con mucha conexión
con el peronismo bonaerense, pero que empieza a proyectarse a nivel nacional, ¿no? Desde, bueno, la jefatura de gabinete, desde ANSES, etcétera. Y, bueno, ¿qué pasa en el medio? Néstor Kirchner fallece, y esos acuerdos, también de caballeros, no son respetados por el círculo que pasa a tomar el poder dentro del Frente para la Victoria, que es Cristina Fernández de Kirchner, claro, y sus dirigentes más cercanos. Entonces, en ese momento, bueno, como parte del acuerdo no es respetado, porque la línea para el 2011 fue candidatura a gobernador única, no podés competir contra Daniel Scioli. En ese momento surge la discusión de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Lanzamos la candidatura a gobernador o no? ¿O planteamos alguna interna utilizando la PASO en algunos municipios? Y juegan a competir en algunos distritos, les va bien, y eso genera los incentivos suficientes para en 2013 Sergio Massa encabezando la lista de diputados nacionales, y le vuelve a pasar lo mismo al Frente para la Victoria, ¿no? 4 años después pierden contra un desafiante, que es el Frente Renovador, que le compite, y compite contra Martínez Aurralde. Como ven, son todos nombres que estamos escuchando en la diaria. Sí. Y le gana en 2013, y a partir de ahí, desde la provincia de Buenos Aires, Sergio Massa construye su coalición hacia afuera. Entonces ahí tenemos un modelo que es lo que yo venía trabajando, esta idea de los dos modelos de construcción, es un modelo de penetración territorial. Sale de la provincia de Buenos Aires hacia el resto del país, y la realidad es que podemos plantear que es un modelo exitoso porque llega a rondar los 20 puntos, ¿sí? El 20%, que es un porcentaje de voto clave para que después Mauricio Macri gane el balotaje contra Daniel Scioli. Así que podemos decir que mal no le fue. Después, bueno, distintas decisiones estratégicas cerradas llevaron a que perdiera un poco de capital, pero vuelve a convertirse en un actor clave, que es el proceso formativo del Frente de Todos, y hoy en día es el tercero de la línea sucesoria presidencial. Sí, la verdad es que el cómo lo hizo es muy interesante. Sí. Y nos está pensando mucho en, bueno, en qué es lo que nos depara nuestra figura política y las que siguen surgiendo en la política argentina, que nos da respiro. Ya nos quedan unos minutos nada más de esta entrevista. Los invito a todos los que están escuchando que quieran hacer una pregunta específicamente para Facundo sobre este libro, o bueno, sobre todo lo que estuvo hablando. También pidan micrófono, y si no se animan también pueden mandar mensajes directos a esta cuenta o a cualquiera de las cuentas que estamos hablando. Mientras estoy preguntando, Facu, ¿tuviste la posibilidad de hablar entrevistar directamente a alguno de los actores políticos del 2001? No tuve, desafortunado. Primero, comentarte una cuestión que me quedó en el tintero. Hay un libro muy interesante que escribe Diego Genud, que es @otro periodista, sobre Sergio Massa. Que el nombre dice algo del tigre, hay un juego de palabras con el tigre, ahora ya me va a salir, pero bueno, hay un libro que ahí es muy interesante, que yo lo leí para escribir el capítulo, y todo lo que vos vas comentando lo voy subiendo arriba y dale. Ahí está, dale. Por ejemplo, lo de Cenital, que hablaste más temprano. Buenísimo. Por el aniversario, bueno, también el especial que estuvieron publicando. Y ahora vamos a subirlo porque la gente es muy curiosa y busca. Qué bueno. Qué bien, me alegra. Creo que el libro se llama Salto del Tigre. Exactamente, creo que es ese, sí. Y él hace un raconto muy interesante sobre su vida política, ¿no? Y cuenta varias anécdotas políticas muy interesantes. Respecto a tu pregunta, Julieta, de entrevistar a alguien por lo de la crisis del 2001, no. En esta oportunidad, tuve que elegir para hacer el libro. Entonces, cuando uno compila libros, en mi caso fue mi primera experiencia, estoy muy contento con el resultado final. Vamos a estar subiendo el libro, justo, mira, mientras hablaba con ustedes, me escribió la editora que solo le faltan algunos detalles y mañana lo vamos a tener listo. Mañana vamos a estar compartiendo la tapa en redes sociales, ya planteando el lanzamiento, que lo queremos hacer el lunes formalmente, lo vamos a subir en la página que tiene el libro, que es terremoto2001.wordpress.com, bueno, que ustedes ya compartieron cuando sacaron los hilos de la charla que vamos a tener hoy, y hay una cuenta de Twitter que es @terremoto2001. Por ahí vamos a estar contando distintas cuestiones del libro, y el libro en realidad, ¿no? Cuando uno compila,
lo que hace es estar trabajando con cada autor de cada capítulo respecto a cómo integrar ese capítulo al libro en su conjunto. Entonces, requiere, revisión y de vuelta, charlas, discusiones, metámonos acá, metámonos allá, y al mismo tiempo yo quería escribir un capítulo propio que sintetice un poco la evolución del sistema partero argentino, que creo que hoy tenemos un sistema partero que es bicoalicional, con dos grandes coaliciones que marcan el pulso de la política argentina, y que se conecta bastante con los temas que veníamos charlando, y después también, una introducción para situar a Argentina en una región sudamericana que está inestable, que tiene problemas de gobernabilidad, que tiene problemas de eficiencia, que tiene problemas de legitimidad, y Argentina aprendió de ese 2001. Entonces, la dirigencia política asestó el golpe que le da a la ciudadanía en el 2001, reconstruye el sistema político y en esa reconstrucción logra una estabilidad, y eso fue lo que quisimos contar en el libro. Ahora, no tuve mucho tiempo de estar entrevistando dirigentes respecto de lo que había pasado en el 2001, porque el trabajo de compilación y edición lleva un poco más de tiempo entre lo que uno escribe, el intercambio con los autores y concentrarse en, que el libro vaya teniendo una forma. Entonces, en este año y medio de trabajo, pues empezamos a trabajar en pandemia, fue un libro que nace de manera virtual. Por eso también es un libro que va a ser virtual y de libre acceso. Trabajamos con una editora independiente que es @chinaeditora. Trabajamos con Augusto Costanzo, que es @Costanzo, es un diseñador muy, muy reconocido, que a mí me gusta mucho el trabajo que hace para trabajar en el diseño de la tapa, en este simbolismo de lo que fue el 2001. Digo, ahí la tapa creo que lo muestra de manera muy, muy clara. Y es un libro que nace en pandemia, en el intercambio de hecho, en una pandemia cerrada, no estábamos en cuarentena, no nos podíamos ver, en reunir un conjunto de académicos, de profesores, de analistas, de colegas, de amigos de la ciencia política, para que cada uno toque una arista distinta de este 2001. Entonces tenemos trabajos de todo tipo que analizan las políticas públicas, que analizan los partidos, que analizan el radicalismo, que analizan el frepacismo, que analizan el kirchnerismo, que ven la historia reciente y cómo se reconstruyó, ¿no? Cómo cada actor interpretó la historia reciente argentina y se reconstruyó desde ahí. Y creo que logramos una obra muy, muy completa. Todo ese trabajo, lleva cierto tiempo, entonces a mí me hubiera gustado estar haciendo entrevistas, intercambiar, conocer dirigentes, pero como es un libro que nació en pandemia, me imaginé que iba a ser un poco difícil abordar eso, entonces quedarán las entrevistas para otro momento, y también podemos disfrutar de las entrevistas que hicieron Iván y Tomás, que están publicadas en el dossier especial de Cenital, pero sí me queda una cuenta pendiente, de escuchar a quienes estuvieron en esos momentos críticos para ver sus impresiones. A mí me gusta mucho hablar con dirigentes y conocer sus impresiones sobre la política argentina, porque me ponen a mí en discusión los preconceptos y los modelos y los conceptos de los cuales pienso la política argentina. Sí, justamente la pregunta me iba por el lado del libro, porque sé que vos te dedicaste a esta recolección y a esta guía que hiciste de todos los escritores y al modelado del libro. Pero viste que siempre cuando uno estudia y está tan en el tema, es como que te dan ganas de sentarte, no sé, acá los muchachos decían recién que tenían que ir a buscar a Caballo acá el café Tabac, ¿era, chicos? Sí. Porque yo vivo a la vuelta. Entonces, claro. Anda a buscarlo a ver si lo podemos sumar al espacio. Pero siempre tenés esas ganas de querer hablar con quienes estuvieron ahí en el foco de la situación. No, absolutamente. Y uno aprende un montón, porque y también es algo que a mí me gusta revalorizar la política desde ahí también, porque uno pone TN, pone C5N, entra a Twitter, y lo que ves, ¿cómo van a hacer esto? No, uno se queja, uno no puede ser, ¿cómo no van a hacer? ¿Por qué no van por acá? ¿Por qué no van para allá? ¿Por qué no resuelven la crisis fiscal? ¿Por qué no resuelven el aguinaldo? ¿Por qué no resuelven? Y uno a veces como que termina hablando sin saber, y cuando uno es funcionario, mirá, a mí me tocó ser funcionario, primero, joven, en un lugar que no era que las decisiones que teníamos que tomar incidían en la diaria de la ciudadanía, no es que a nosotros nos comía atrás eso de, vas a tener más o menos dinero para presupuesto educativo, más o menos dinero para asistencia social, no pasaba eso, o políticas de seguridad, no pasaba eso, pero uno cuando se sienta ahí a ver lo que ocurre, tiene un montón de condicionantes alrededor, políticos, institucionales, normativos, que
que es un nivel de presión lo suficientemente grande, digo, para querer ser político, para querer ser dirigente, para querer ser funcionario, uno tiene que amar verdaderamente la política, porque es un laburo de 24/7, de un teléfono que no para, que tenés que estar dispuesto de que a las 3 de la mañana te llamen con un quilombo y tener que ir a responderlo, y tener que tomar decisiones difíciles. No, mi compañera se llama Lara Goiburu, es politóloga también, y ella dice todo el tiempo, tomar decisiones políticas implica afectar intereses. Y uno, cuando toma decisiones, afecta intereses, y a veces son intereses que son intereses pesados, y afectar esos intereses, uno sabe que después va a tener que entrar en una batalla, y tenés que tener espalda para bancarte esas batallas. Y tenés que tener ganas y pasión por la política para tener un involucramiento público de tomar decisiones que van a estar afectando la vida de otras personas en nombre de esas personas también. Y son momentos difíciles de tomar. Porque uno piensa que demoniza a los políticos y dice, no, en realidad son todos unos jodidos, nos quieren, perdón por el término poco académico, cagar la vida, quieren llenarse de dinero, que es un discurso muy antipolítica actual. Y uno cuando se sienta ahí no sabe que va a tomar decisiones y que va a afectar la diaria de esas personas y las va a afectar mal, y eso pesa en la conciencia, no se hace con tranquilidad. De hecho, si uno agarra la cara, ¿no? La cara de los presidentes de cualquier país, va a ver que cuando arrancan el mandato, o son todos morochos o son todos rubios, y cuando termina el mandato, están todos llenos de canas, y tienen más arrugas, y están más cansados, y se les nota en la cara de no doy más. Digo, no sé si ustedes agarraron una foto de Obama cuando asume la presidencia y cuando terminó su segundo mandato. El tipo, a ver, obviamente es re fachero Obama, pero terminó hecho pelota. Digo, sentarse en esos sillones y apretar botones y tomar decisiones te implica detrás un control del estrés, porque estás viviendo constantemente en estrés. Entonces hay que ser un poquito más respetuoso de esas cosas, y cuando uno pone TN, cuando uno pone C5N, le grita a la tele, y en realidad atrás lo que estás teniendo son personas que toman decisiones difíciles y saben que es difíciles y lo tienen que hacer igual, y lo hacen con convicción. Bien, eso es muy importante el mensaje que das, porque siempre los vemos como si fueran actores de reparto, ¿no? De una serie que está funcionando muy distinto a lo que nuestra vida, que nos levantamos, trabajamos, pagamos impuestos, ¿no? Y bueno, lo vemos tan lejos y lo vemos tan por ahí, poco real, poco cercano. Acá hay una pregunta del público como para ya ir cerrando. Me preguntan ya en plano internacional, no sé si la puedes responder, yo te la leo. ¿Cómo ve la posición de Argentina al alinearse con China, Venezuela, Nicaragua, Cuba y demás países que son considerados como dictaduras por los países más poderosos como Estados Unidos y la Unión Europea? Bueno, es un momento político internacional difícil para tener alineamientos. Yo no soy especialista en política internacional, puedo dar algunas ideas generales, pero hoy es un mundo difícil, porque vos tenés un Estados Unidos que está concentrado en asuntos en los cuales América Latina aparece muy relegado en sus prioridades, pero de repente aparece otro, lo que llaman quienes estudian relaciones internacionales, un hegemón regional, un actor importante, ubicado regionalmente en un espacio que no tiene presencia en todo el planeta, pero sí tiene capacidad, recursos, dinero, posibilidades de inversión, conocimiento técnico, desarrollo, y si hay una potencia que está dejando lugar libre, va a venir otra potencia que va a tratar de ocuparlo. ¿Para qué? Para empezar a construir, eso es la idea de ser una potencia mundial. Entonces, frente a una posibilidad de crecimiento económico y de oportunidades de inversión y demás que ofrece China, y con un Estados Unidos que por ahí no ofrece esas posibilidades, los gobiernos van a ser pragmáticos siempre. Entonces uno puede estar cuestionando los vínculos que uno tiene, porque el ejercicio del poder interno de esos países no es democrático, pero si aparecen oportunidades de inversiones con un país que necesita inversiones, entonces va a empezar a mirar con otros ojos, ¿no? Porque a la larga la política sigue siendo pragmática, está nutrida e influida de valores, porque la política es valorativa, pero la política también es pragmática y sigue siendo un proceso de negociación, y no me refiero a negocios individuales, de que alguien se va a hacer rico, me refiero a que hay una negociación atrás para lograr determinados objetivos políticos colectivos.
Estados Unidos está dejando de lado América Latina y China está entrando. Distinta a la discusión de Venezuela y de Nicaragua. Creo que ahí el tema de la condena a Nicaragua, la condena a Venezuela, tiene que ver más con la relación de fuerzas internas que hay en el Frente de Todos. Entonces, en un Frente de Todos en donde el kirchnerismo se siente identificado con el proceso político de Venezuela, con el proceso político de Nicaragua, y siendo un actor, una de las tres patas fuertes que tiene el Frente de Todos, es difícil que el Frente de Todos tenga una postura de cuestionamiento, de denuncia frente a estos países. Y es tal vez uno de los puntos más flojos que uno puede defender del Frente de Todos. Porque sí, muy cuestionables. Nicaragua está yendo hacia un proceso de radicalización muy fuerte, está alejándose de las condiciones mínimas de una democracia. Venezuela lo ha hecho hace tiempo también, el proceso de acuerdo con la oposición, con la MUD, con la Mesa Unidad Democrática, se rompió en la última elección regional. Las decisiones que tomaran en el estado de Barinas, puede ser que me esté confundiendo el nombre, por una irregularidad de la candidatura, llaman a votar de vuelta y justamente es la candidatura opositora que es la que gana. Venezuela está lejos de las condiciones mínimas de una democracia hace tiempo. Nicaragua está en la misma situación recientemente, entonces es difícil defender públicamente esos países, pero bueno, refiere a la relación de fuerzas internas en el Frente de Todos, me parece. Facu, cierro con Después del terremoto, que bueno, se va a publicar en unos días, como nos contabas, este libro, este compilado virtual que bueno, como decías, nació en la cuarentena y que se está trabajando todavía, pero que bueno, lo vamos a tener muy pronto. Después del terremoto, el sistema político argentino a 20 años del 2001, un rastreo de distintos aristas de la política argentina para describir y explicar estos 20 años de una crisis, de la crisis más grande del país. Bueno, este proyecto independiente, académico, analítico y sin fines de lucro, los invitamos a todos a seguirlo a Facundo en sus redes sociales y también @terremoto2001 en Twitter. A quienes nos están escuchando por YouTube, gracias. A quienes nos están escuchando por Twitch, gracias. Bueno, esto queda subido a Spotify, así que gracias por los que están escuchándolo on demand. Y también promocionamos el libro que tanto me gustó y que voy a ir a buscar. Socios, pero no tanto. Que voy a esperar la segunda parte, por favor. Sí, bueno, les agradezco muchísimo por la charla. Me encantó hablar, no me di cuenta y llevamos como 1 hora y cuarto de hablar. De hecho, íbamos a hablar del libro y bueno, los temas nos fueron llevando hacia distintos lugares y me encanta que las charlas sean de esa manera. Así que te agradezco muchísimo a vos, a Julieta, a todo el equipo. Nos conocimos en estas situaciones que uno se conoce virtualmente, que charla, etcétera, por llamados, por mensajes, por conocidos en común, y de verdad me pone muy contento que les haya interesado el libro, que hayamos hablado de política argentina, que hayamos abordado todos los distintos temas. El libro, la verdad, que es una alegría enorme, que pensamos hace 1 año y medio. El otro día me emocioné, de hecho, cuando vi el PDF, la primera versión del PDF, y voy a disfrutar mucho que empiece a circular. Es un proyecto abierto, es un proyecto colaborativo, es un proyecto que pensamos no en términos comerciales, sino en términos de discusión pública, y en términos de un sitio del cual se puede acceder. Se van a poder acceder a los artículos de manera independiente para cada uno lea el que tiene ganas, pero también se puede leer el libro de corrido y la idea de un libro digital también, ¿no? Para que sea de mayor fácil acceso. Así que también invito a quienes escucharon desde el comienzo a leer el libro y bueno, a contactarnos por las redes sociales para ver qué les pareció y qué ideas tienen y para discutirlo. Así que también muchas gracias a los oyentes que un jueves hasta las 12 menos cuarto de la noche se quedaron escuchando sobre política argentina y no se pusieron a ver una serie en Netflix. Tenemos ese qué sé yo con la política argentina, ¿no? Muy bien. Vamos a seguir entonces el lanzamiento del libro. Gracias por tu tiempo, Facu. Nosotros nos reencontramos en el día de mañana. La semana que viene, yo mañana a las 11 de la mañana doy las noticias, así que invitados a seguirme para escuchar las noticias a las 11 de la mañana. Y bueno, nos encontramos la próxima, Facu, te vamos a estar siguiendo. Dale, muchísimas gracias, Julieta, y a disposición cuando quieran volver a repetir este encuentro. Gracias, invitados siempre. Chau, gente. Buenas noches. Gracias. Hasta la próxima. Muy buenas noches. Y no se olviden de seguirnos a los chicos acá de Radio Chat, a Julieta, a Mirko, a Sam y a que les está hablando Vikingo. Gracias. No,